Bueno, tenemos en Dios uno y trino, la naturaleza divina, el principio de la operación divina, el obrar divino es conocimiento y amor, es ese conocimiento, el verbo engendrado por el conocimiento del Padre, y es el amor al Espíritu Santo que procede del amor del Padre y del Hijo. Cuando Dios crea al hombre a su imagen, esa imagen es porque el hombre tiene un alma espiritual y porque es, a diferencia de los animales, capaz de conocer y de amar. Entonces hay como una capacidad, digamos, virtual del hombre para conocer y de amar. Esto está en la naturaleza del hombre. Recuerden, la naturaleza es la esencia en cuanto a principio de operaciones. Si lo hace su naturaleza capaz de conocer y de amar. Ese conocimiento y amor tienen que desarrollarse, empiezan a desarrollarse pegando un flor de tropezón en el principio de la historia, y entonces el hombre en Adán, el hombre del pecado, que tiene como consecuencia del pecado, sufre la rebelión contra Dios, se transforma en rebelión interna, sufre en sí el oscurecimiento de la inteligencia y el debilitamiento de la voluntad. Dios no abandona al hombre en el pecado, sino que Dios quiere salvar al hombre, restaurar al hombre caído, levantar al hombre caído, pasar del hombre en Adán al hombre en Cristo. Y entonces eso Dios lo hace por la encarnación. La encarnación es de alguna manera como una prolongación de la Trinidad. Entonces uno podría decir, ¿por qué la que se encarna es la segunda persona de la Trinidad? ¿Por qué no es el Padre o el Espíritu Santo? Porque ¿qué es lo que va a hacer Dios en nosotros mediante la encarnación? Cristo viene para hacernos conocer al Padre. ¿Quién mejor para hacernos conocer al Padre que aquel que es desde toda la eternidad el conocimiento del Padre? Y Cristo viene para hacernos hijos de Dios, hijos del Padre, partícipes de la naturaleza divina. ¿Quién mejor que aquel que es el Hijo de toda la eternidad? Esa obra será luego proseguida, llevada hacia la plenitud por el Espíritu Santo, que es el amor del Padre y del Hijo. Dios que crea, el Padre que crea, se le atribuye de la manera principal el Hijo, el Verbo que se encarna, y el Espíritu Santo, que es como el alma de la Iglesia, que es el que actúa en el interior del hombre, llevando la imagen a su plenitud. En Cristo es donde encontramos, aquí en la tierra, la imagen perfecta del Padre. Cristo es la imagen perfecta del Padre. A Dios nadie lo ha visto nunca, dice San Juan. Es el Hijo el que lo ha hecho conocer. El Dios invisible se hace visible por la encarnación. Ahí hay todos estos temas, digamos, dan para... Si alguno ha leído el libro del Padre Sáenz sobre el icono, es decir, sobre las imágenes, y donde hace la teología del icono, de la icon, de la imagen, ¿de dónde parte? De Cristo. Cristo es la primera imagen. Pues es la mejor refutación de los iconoclastas, es decir, de los que no quieren que Dios sea representado en imagen. En el Antiguo Testamento, Dios era todavía el Dios que nadie ha visto. Pero en el Nuevo Testamento, ese Dios, al hacerse hombre, se hizo imagen, se hizo icono. Es decir, se hizo visible. Cristo es la primera imagen. Los que quieren destruir las imágenes, quieren destruir a Cristo. Y los que falsifican las imágenes, digamos, estampitas sulpicianas, cristos maricones, etcétera, falsifican a Cristo. Entonces es más grave lo que parece, no es solo una cuestión de buen gusto. Cristo es la imagen del Padre. El Dios invisible se hace visible en Cristo. ¿Y cómo se da en Cristo esta imagen, que es imagen perfecta del Padre? En la inteligencia se da en Cristo por el conocimiento perfecto del Padre. Cristo es el que revela al Padre porque es el que lo conoce desde toda la eternidad. En Cristo no hay fe, que es un conocimiento mezclado, de luz mezclado con oscuridad. En Cristo hay visión beatífica. Cristo tiene la visión del Padre.
Y en la voluntad de Cristo se da por el amor perfecto. Y aquí que vengo para hacer tu voluntad, señala la epístola a los Hebreos cuando Cristo entra al mundo. Amor no es antes que nada sensibilidad. Amor de caridad es identificación sensible, es identificación real de la voluntad. Uno ama a Dios cuando identifica su voluntad con la voluntad divina. La voluntad de Cristo se identifica con la voluntad del Padre. Es decir, conoce en esa visión beatífica que no pierde acá en la tierra y ama con un amor que es todo el sentido de su encarnación y de su vida. Nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida. Cristo da la vida, amor que empieza en la encarnación y culmina en la cruz. Conocimiento y amor que son la prolongación de la vida intertrinitaria. Decíamos que el hombre es imagen de Dios y Cristo es imagen de Dios. Técnicamente lo podemos distinguir. Cristo es eikon, es decir, imago. Cristo es la imagen. El hombre es hecho ad imaginem, acusativo de movimiento. Cristo es la imagen plena, perfecta, realizada. El hombre es ad imaginem, es decir, tiene como una semilla, contiene el árbol, la imagen de Dios por la creación. Pero es un movimiento que tiene que perfeccionar esa imagen. Imago, Cristo. Ad imaginem, el hombre. Si queremos decirlo más simple, Cristo es la imagen con mayúscula, nosotros somos la imagen con minúscula. ¿Y esa imagen cómo la tenemos? Natural por la creación, pero quedó herida. Por la redención, aquí tenemos el hombre en Adán, aquí tenemos el hombre en Cristo. Por la redención, el hombre, asimilado a Cristo por el bautismo, renacido en Cristo por el bautismo, ¿qué es lo que recibe el hombre en el bautismo? Participación de la naturaleza divina. El hombre en el bautismo es divinizado, es hecho capaz, como decíamos antes, por la gracia, al participar de la naturaleza divina, de realizar actos sobrenaturales. Porque tenemos la naturaleza divina, podemos obrar de modo divino. ¿Y dónde se da eso del hombre? En primer lugar, en la inteligencia por la fe. El hombre, en su inteligencia iluminada por la fe, conoce a Dios de una manera nueva por encima de todas las fuerzas humanas. No es el conocimiento de Dios de la teodicia. Lo supone, pero lo trasciende infinitamente. No hay oposición. Esa es otra de las idioteces que a veces dicen el Dios de los griegos y el Dios... Es el mismo Dios de los griegos y el de la Biblia. Lo que pasa es que en un caso es el Dios conocido indirectamente desde afuera con muchas limitaciones y en el otro es Dios que se revela. Por la luz de la fe, la inteligencia del hombre conoce a Dios con un conocimiento que es participación del conocimiento de Cristo. La fe cristifica nuestra inteligencia. Y en la voluntad podemos decir que hay un doble amor de Dios, que es el amor que confía en Dios para llegar a Dios en la esperanza, y el amor que ama a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como nosotros mismos, por amor de Dios, en la caridad, y que son participación del amor de Cristo. Es decir, el hombre redimido por Cristo, el hombre bautizado, el cristiano, el hombre en Cristo a contraposición del hombre en Adán, ya tiene no solo la capacidad natural de conocer y de amar, sino que tiene la capacidad sobrenatural de conocer y de amar en Cristo. Esto es importantísimo. Fíjense que cuando decimos somos todos hijos de Dios, guarda, hay que hacer una distinción. Todos los hombres son hijos de Dios, somos todos hijos de Dios. En un sentido amplio, sí; en un sentido estricto, no. Somos hijos de Dios todos, en un sentido amplio, en cuanto que en Dios tenemos el origen de nuestra vida, en cuanto que Dios nos ha creado. Eso sí.
recibimos la vida de Dios. En ese sentido podemos decir todos somos hijos de Dios. Nos dio la vida. Pero ¿cuál es la definición? ¿Cuál es la definición que utiliza la escolástica para filiación? Paternidad, filiación. ¿Qué es la filiación? Origo viventis, a principio vivente, in similitudine naturae. ¿Qué se traduce? Origen de un viviente a partir de un principio viviente. Ahí estaría la creación. In similitudine naturae, es decir, en la semejanza de una misma naturaleza. La semejanza plena con la naturaleza divina está acá. Es decir, plenamente es hijo de Dios en semejanza de naturaleza el hombre en Cristo, es decir, el hombre redimido, el hombre en gracia. El hombre natural lo es, pero en un sentido más amplio y un poco difuso. La filiación divina, por eso decimos Cristo vino como hijo para hacernos hijos en el Hijo, de una manera totalmente nueva, no solo porque Dios me creó, porque creó la vaca y creó la planta también, sino porque ese Dios que me redime para hacerme participar de su propia naturaleza. En última instancia, en fin, tratado de gracia, ¿no? Esto es incluso esto mismo es una consecuencia. Se dice, la gracia es una participación de la vida divina. Bueno, insuficiente. La gracia es una participación de la naturaleza divina, que es anterior a la vida. La naturaleza como principio de operaciones me hace obrar. Y sí, la inteligencia obra en la fe, la voluntad obra en el amor, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero antes que el Hijo y el Espíritu Santo, que son participación de la vida divina, está la participación en la naturaleza divina, es decir, en el Padre, que es principio de todo. Y la participación en la naturaleza divina es principio de la operación de modo divino en el hombre. Esto, como decíamos, es el hombre hecho ad imagine. Es una semilla. Como es una semilla acá, la capacidad de conocer y de amar. El niño recién nacido tiene capacidad de conocer, pero no conoce todavía. El niño recién bautizado participa de la naturaleza divina. El niño recién bautizado tiene fe, tiene esperanza, tiene caridad. Las recibió junto con la gracia. Es incapaz de realizar actos de fe, de esperanza y de caridad, pero tiene fe, esperanza y caridad como una semilla. Entonces, ¿qué es la vida del hombre? La imagen con minúscula que quiere asimilarse a la imagen con mayúscula para poder entrar en la vida a la que Dios lo llama. Es decir, ese camino del hombre que vuelve a Dios, bla, bla, ¿qué es esto? El hombre está al principio del camino. Participa en la naturaleza divina, tiene fe, esperanza, caridad, pero lo tiene como una semilla. Lo puede perder por el pecado, pero si vive, tiene que crecer. ¿Y de qué manera crece? Crece por la imitación de Cristo. Aquí está la clave. Crece por la imitación de Cristo. No caminamos hacia Dios con pasos físicos, no crecemos solamente con un crecimiento físico. Crecemos en tanto cuanto, por la fe, nuestra inteligencia tiene los mismos pensamientos de Cristo. Conocemos a Dios con un conocimiento superior a las fuerzas humanas y que es un reflejo de la luz de Cristo en nosotros. Ese conocimiento que Cristo tiene por visión, nosotros lo tenemos por fe, pero participamos del conocimiento de Cristo. Es sobrenatural. Y crecemos sobre todo, porque uno puede tener fe como para mover montañas, pero si no tiene caridad no pasa nada. ¿De qué te sirve disputar altas cosas sobre la Trinidad si no tienes caridad, con lo cual ofendes a la Trinidad? Dice el Kempis. Sobre todo crece por la caridad. Por San Juan de la Cruz dice que al final de la vida nos juzgarán en el amor. Es eso, es el amor de caridad. Es decir, crecemos por la fe cuando nuestra inteligencia, nuestra manera de pensar se va identificando con Cristo. Crecemos cuando nuestra voluntad se va identificando con la voluntad de Cristo, que decíamos es la forma más perfecta del amor. Es la actitud de la Virgen.
Y aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es decir, la esclava no tiene voluntad propia, tiene la voluntad del dueño. Pone su voluntad en manos de Dios. Esa es la forma más perfecta. Identifica su voluntad con la voluntad de Dios. Cuando nuestra voluntad se identifica con la voluntad de Dios en Cristo, nuestra caridad crece. Es decir, se va realizando en nosotros la imagen divina por una identificación con Cristo, que es la imagen con mayúscula. La imagen con minúscula que somos nosotros se va haciendo parecida a la imagen con mayúscula que es Cristo. El hombre hecho ad imaginem tiende hacia la imago perfecta que es Cristo. Entonces, podríamos decir que el pensamiento central de toda esta visión teológica está ahí. La vida del cristiano es una imitación de Cristo. Y esto, último paso, nos lleva ¿a dónde? Nos lleva hacia el final, hacia la escatología. Hacia, recuerden el cuadro anterior, hacia Dios Omega. El hombre que va creciendo en Cristo llega al encuentro con Cristo en la escatología, en el juicio. Y entonces el hombre ya ahí entra de alguna manera, que es la visión beatífica. Seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. En la inteligencia del hombre ya no está más la fe está acá en la tierra, mezclada con oscuridad. Vemos como un espejo y como un enigma. En cambio, entonces conoceré como soy conocido, dice la Escritura. Seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. Primer aspecto de la visión beatífica. A la fe la reemplaza la visión. Y el hombre que ve a Dios cara a cara, en toda su plenitud, en su grandeza, en su hermosura, en su majestad, en su bondad, el hombre que ve esta imagen del Dios trinitario, ya no en un tratado de teología o en algo racional, sino que lo contempla en la visión, al conocer a Dios así, no puede dejar de amarlo. La caridad, que es, como dice San Pablo, la única de las tres virtudes que permanece. No hay esperanza, porque la esperanza es del futuro. No hay fe, porque la fe se transforma en visión, es decir, en algo infinitamente superior, en luz sin oscuridad. Hay caridad, porque amamos a Dios, y lo amamos iluminados por la visión. El hombre no puede dejar de amarlo viéndolo tal como es. Acá sabemos, sí, Dios es lo más grande que hay, esto, lo otro, pero como eso está mezclado con oscuridad, las criaturas a veces nos llaman más fuerte que el Creador. Y aquí, precisamente, al entrar aquí, recuerden que toda la visión de la moral era el punto de llegada. Al entrar aquí, el hombre realiza su plenitud. El hombre realiza su plenitud. El hombre entra a participar de la vida divina. Es como decir que se pierde en Dios, pero al mismo tiempo es más plenamente Él que nunca. Ha alcanzado en sí la realización más completa de la imagen divina. Si uno lo medita esto, uno entiende la tentación del panteísmo. Todo el pensamiento de Oriente, el pensamiento hindú, en el cual el hombre se diluye en Dios como la gota de agua que vuelve al mar. El reditus sería el río que va buscando a partir de la fuente el mar. Yo creo que es comprensible la visión panteísta. O sea, es tan grande ese perderse en Dios, unirse a Dios, identificarse con Dios. Pero el cristianismo es paradojal. El hombre nunca está más fuera de sí mismo que en la visión de Dios. Y sin embargo, nunca es más sí mismo que en la visión de Dios. Es decir, por una parte uno está totalmente fuera de sí. Es el éxtasis, que es lo que pasa en los santos. El santo que en su experiencia mística contempla a Dios de alguna manera y no llega a la visión. En un momento puede estar fuera de sí, es decir, hasta con la insensibilidad física y todas las características, porque está tan tirando hacia Dios que es como si el alma se le saliera del cuerpo. No puede ver a Dios plenamente acá en la tierra. Porque si lo viera, nadie puede verlo a Dios y vivir, creo que Moisés dice.
Porque si uno viera a Dios con visión acá en la tierra, plum, se moriría. Es decir, sería tan fuerte la atención hacia Dios que uno se saldría, el éxtasis, estar fuera de, sería total. Si uno está fuera de sí, totalmente ahí. Pero al mismo tiempo, al estar fuera de sí totalmente en la contemplación de la visión y del amor, el hombre logra la plenitud de sus potencias. Esa inteligencia que está hecha para contemplar el infinito, contempla a Dios. Y esa voluntad que está hecha para amar, ama con un amor que está por encima de cualquier otro amor. Es decir, nunca es más hombre, nunca es más plenamente hombre y nunca al mismo tiempo está tan fuera de sí. Es paradojal, pero precisamente esa es una de las características que muchas veces aparece en la fe cristiana. Frente a la simplificación de esto, de aquello, decir, no. Fuera de sí, pero al mismo tiempo plenamente sí. Tres dioses, un Dios, no uno en tres personas. Cristo Dios, Cristo hombre, no, Cristo Dios y hombre. O sea, es la síntesis difícil del dogma católico muchas veces, pero que es la que lleva a la realidad, aunque esa realidad sea paradojal y más difícil de entender que lo otro. Y bueno, esta es la idea central que rige, cuadro anterior, todo el amor entendida como camino de la criatura racional hacia Dios. Si quisiéramos ir bajando, brevemente, acá está el hombre que tiene que realizar en sí la imagen de Cristo. Acá señalamos lo que es principal en esa imagen porque venimos siguiendo esta línea. La parte espiritual del hombre, inteligencia y voluntad, fe, esperanza, caridad, las virtudes teologales. Pero Cristo, al cual tenemos que imitar y asimilarnos a Él, no es solo Dios, es Dios y hombre. Y Cristo es perfecto como Dios, conocimiento perfecto del Padre, amor pleno del Padre, pero Cristo es perfecto como hombre. Entonces, esa asimilación a Cristo no se da solamente en el plano del espíritu, virtudes teologales, sino que esa asimilación a Cristo, Cristo hombre, esa asimilación a Cristo se da en el hombre cuando no solamente crecen sus potencias superiores por la fe, la esperanza y la caridad, sino también en sus potencias inferiores por las virtudes cardinales. Es decir, esas cuatro virtudes principales alrededor de las cuales gira toda una constelación de virtudes. Es otro de los aspectos que, si uno lo mira en la suma, e incluso en este aspecto acá abajo, en todo lo que la suma toma de Aristóteles, hay algo maravilloso. No podría ser un cuadro, digamos, de todas las virtudes. Desde las virtudes más altas, fe, esperanza, caridad, y de ahí bajando, la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, pero alrededor de cada una de esas virtudes hay un montón de otras virtudes que llevan hacia la imagen perfecta del hombre. Desde virtudes centrales en la vida cristiana, qué sé yo, como la fortaleza, que es ejercicio del amor y del heroísmo, hasta esas virtudes que pone Santo Tomás por ahí, qué sé yo, como la eutrapelia que regula los juegos y diversiones, como el ornato que regula el vestido o el adorno en la persona. Es decir, no queda nada. No es solamente un esqueleto ese organismo, sino que tiene hasta detalles de terminación. En cosas que podrían ser en el hombre, digamos, sí, bueno, son más superficiales, más secundarias, pero existen. Pero existen. Y en Cristo eso ciertamente existía. Claro que en Cristo lo fundamental era esto, pero uno no se lo puede imaginar a Cristo, qué sé yo, en Cristo hay un dominio total de sí, cosa que llega hasta en sus gestos o en sus manifestaciones externas. Uno no se puede imaginar un Cristo afeminado como el de las estampitas, pero tampoco tiene por qué imaginarse un Cristo guaso a la puteada, sucio y mal vestido. No, o sea, en Cristo la armonía es perfecta y es total. O sea, va desde el centro hasta la periferia. Cristo es perfecto como Dios y como hombre. Y en la imitación de Cristo entra, por supuesto, lo central, pero entra también lo otro. O sea, es una imitación plena. Piper lo señala en la introducción a su libro Las virtudes fundamentales cuando dice la imagen cristiana del hombre a través de las 7 virtudes.
No podemos caer en la imitación de Cristo en un mero humanismo, es decir, no, Cristo es un ídolo, es un modelo, pero no es Dios. Falsificación de Cristo. Pero tampoco podríamos caer en el seguimiento de Cristo en una especie de espiritualismo muy angélico, muy piadoso, pero que descuidara las virtudes humanas. Cualquiera de las dos cosas es una mutilación de Cristo. Cualquiera de las dos cosas es una falsificación o una falla en la imitación de Cristo. Y si no existe esta base de las virtudes humanas, lo más probable es que el otro se derrumbe. Lo que dice Chesterton, cuando se niega lo natural, lo que queda no es lo sobrenatural, sino lo antinatural. Es decir, la visión cristiana del hombre en ese sentido es total. Ese es un punto que vale la pena insistir, ¿no? Como lo señalaba en otras observaciones prácticas, es una cosa que a veces aparece en los cristianos. O el naturalismo humanista, que reduce todo a una cosa, a una moral horizontal, o el sobrenaturalismo desencarnado y angélico. En última instancia, todo esto es consecuencia de la encarnación del Verbo. Las herejías cristológicas que hicieron, negar la divinidad de Cristo o negar la humanidad de Cristo. Eso tiene un montón de aplicaciones concretas. Yo cuando daba clase de doctrina social muchas veces decía, bueno, ¿y cuál tiene que ser la actitud? ¿O por qué la Iglesia entra en la doctrina social? ¿Por qué la Iglesia entra en los temas sociales, políticos, económicos? La Iglesia no tiene que mirar a lo espiritual, a la salvación eterna. No. La Iglesia entra, entonces, por supuesto que hay una jerarquía, pero la Iglesia tiene que estar presente en eso, en la cultura, en las realidades humanas, etcétera, porque es una consecuencia de la encarnación del Verbo. Los dos errores que se dan enfrente al no entender la doctrina social, ¿cuáles son? El error del tercermundismo, de la teología de la liberación, etcétera, que la Iglesia tiene que ser como un sindicato, una fuerza revolucionaria, motor de la historia, un partido político, y pierde de vista la trascendencia. Negación de la divinidad de Cristo. Cristo hombre, pero no Dios. Y por otro lado, enfrente a la doctrina social, la estupidez o el interés o el angelismo de los cristianos incluso, no, la Iglesia no tiene por qué meterse en política, el Papa no tiene por qué hablar de eso. Caca, nene, eso no se toca, yo me preocupo de rezar, miro al cielo y vivo como los angelitos. Negación de la humanidad de Cristo, es decir, no hay encarnación en la historia. En nosotros hay encarnación en la historia, pero no hay trascendencia. Las dos cosas, cualquiera de las otras dos, niega la realidad de la encarnación. En la imitación de Cristo, todo el conjunto. Lo otro, de alguna manera, sería negar la encarnación de Cristo como imagen con mayúscula, como ejemplar, también en sentido aristotélico, el ejemplar, aquello hacia lo cual tienden todas las cosas a conformarse. Como Dios y hombre, y perfecto como Dios y perfecto como hombre. O sea, nuestra imitación está aquí. Entonces, cuando nosotros miramos las virtudes cardinales, no nos quedamos en un plano meramente humano. Incluso porque estas virtudes son también virtudes infusas y no solamente adquiridas. Bien, podemos terminar por acá hoy. Te damos gracias, Señor, por todo lo que recibimos de tus manos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Ahora en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.